¿Me escuchan, chicos? Sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos a ver un poquito quiénes se van agregando. ¿Pudieron averiguar cómo es el tema de la asistencia? Si esto queda registrado acá. No saben, saben menos que yo. Ay, me voy a mover un poco con esta silla. Ando medio baldada con la pierna. ¿Cómo anduvieron con los efectos de la ley en relación al tiempo? Activen si quieren los... A ver, para ver. ¿Entendieron bien? Porque hoy vamos a volver un poquito sobre el tema de las relaciones y las situaciones jurídicas. Por eso les pregunto. ¿Alguno que hable, que active? Aunque no hayan entendido nada, no importa. Digo, si lo tuvieron, no sé si con Maxi o con Karina, con Maxi a esa clase, ¿no? Sí, con Maxi. Sí. A ver, por favor. Y escúchenme una cosa, ¿qué sacaron en conclusión? Les pregunto porque es un tema, los efectos de la ley en relación al tiempo, que ya lo sabrán por si han hablado con algún amigo que la ha cursado, entra siempre en el parcial, pero además no es por una cuestión de que nos fascine especialmente el tema, sino que, bueno, es importante. Ustedes fíjense que cuando se sancionó el código, en todos los expedientes ustedes van a ver un considerando relativo a ver si a esa situación que se está juzgando se le aplica el código de Vélez Sarsfield o se aplica el código nuevo. O sea, y eso tiene que ver con el artículo 7, la ley en relación al tiempo. ¿Les quedaron claros los tres efectos? ¿Les dijeron algo si iban a hacer algún trabajito práctico con eso? No, no dijeron nada. Nada. Bueno, ¿les quedó claro entonces? Por eso les pregunto. ¿Está bien enfocada porque yo tengo el iPad apaisado y la cámara por acá o me ven cortada? No, se ve bien. ¿Qué entendieron por efecto inmediato? No les estoy tomando examen, no les estoy haciendo una evaluación, nada. Quiero que me quede claro si entendieron. Ustedes tienen que saber fundamentalmente lo que es el efecto inmediato. Después tienen una parte del artículo que habla del efecto, es el segundo párrafo, el efecto retroactivo, y después lo que se llama el efecto diferido o ultraactivo de la ley. ¿Entendieron, diferenciaron bien cuál es el efecto con que entran en vigencia todas las leyes, salvo las penales, en el ordenamiento argentino? Inmediato. ¿Cómo? No escuché. El inmediato. Por eso. El inmediato, sin duda. Por eso es fundamental justamente que ustedes sepan. El efecto inmediato, les quedó claro, no es únicamente que la nueva ley se le va a aplicar a toda situación o relación jurídica que nazca con posterioridad. También a qué de las anteriores, a las nacidas bajo la vigencia de la ley anterior que ha quedado derogada o modificada. ¿A qué de esas consecuencias? Se los dije. De esas relaciones o situaciones jurídicas, a las consecuencias. ¿Esto les quedó claro? Yo miro las caritas a ver qué cara me ponen. Bueno, bien. Entonces vamos a ir hoy a lo que nos toca, algo, yo se los había adelantado la semana pasada. Les quiero contar, porque me dieron el usuario un poco tarde, estuve husmeando en el campus. Vamos a subir los videos de toda la semana pasada, porque creo que los chicos ya los subieron a YouTube. Yo no los pude encontrar, pero bueno, nos asignaron una ayudante alumna, Martina Sánchez Madrid, que... Bueno, ella va a dar algún temita, porque quiere empezar con todo este tema, foguearse, con dar alguna clase, pero va a dar algún temita junto conmigo en la otra comisión por unas cuestiones de horarios. Pero lo que yo le pedí es que me organizara el campus unidad por unidad, cosa de que ustedes, en lugar de quedar como yo vi que estaba todo medio indiscriminado, si bien cada tema, cada artículo, cada video que se subió tiene la identificación unidad 1,
mi idea es organizárselos como que les quede unidad 1, todo lo del año anterior, que es positivo, inclusive en el WhatsApp me dijeron que les viene muy bien lo que los docentes trabajaron el año anterior, pero vamos a hacer una división como primer cuatrimestre de 2021 y entonces se suben los videos de este año, el material de este año, unidad por unidad. O sea que, porque está, como les digo, lo del año pasado, pero hay que ir viendo unidad 1, 2, por lo menos la visión del campus que yo tengo, no sé si la de ustedes es exactamente la misma. O sea que lo vamos a organizar de esa manera y también lo que me va a ayudar es a subir, porque a veces yo no tengo tiempo, mi idea, por ejemplo, de esta clase, que hay que sistematizarla bastante, les vamos a subir un PowerPoint cuando ella vea el desarrollo con la otra comisión, y con los lineamientos que yo les dé, les vamos a subir un PowerPoint. La idea, lo he hablado inclusive con los adjuntos de otras comisiones, no es tampoco sobrecargarlos de información, que abran el campus, vean una unidad y se queden con que tienen 800.000 cosas, porque también hay que ser conscientes de que obviamente el que quiere profundizar lo va a poder hacer, pero hay veces que tanta información medio, no que los confunda, nunca la información confunde, sino que de repente los puede apabullar un poquito. Pero bueno, eso es, si ven un nombre por ahí, que es Martina precisamente Sánchez Madrid, ella va a estar colaborando con las dos comisiones mías, con la 4 y con la 5. Bueno, y vamos a empezar con esta unidad 6, hoy nos tocan los puntos 1 a 5, porque los otros dos son el ejercicio de los derechos, o sea que van a ir al título preliminar del código. Con la esfera subjetiva del derecho. Yo no sé si se acuerdan que en la primera clase, cuando empezamos, yo les dije, cuando hablábamos de derecho público, derecho privado, que teníamos que ir un poquito más atrás y hablar de lo que era el derecho objetivo. Hasta ahora les hice como una introducción la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Hasta ahora, lo que ustedes han estudiado, porque la semana pasada empezaron con las fuentes del derecho, que la norma jurídica no se agota en la ley, como lo habrán visto, pero todo esto que ustedes estudiaron como fuentes del derecho, ¿a qué derecho se han estado refiriendo? El objetivo. Al objetivo, o sea, a lo que decíamos la clase pasada, al conjunto de normas. La ley, la costumbre, la jurisprudencia obligatoria, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las fuentes del derecho subjetivo. En esta unidad 6 vamos a entrar en la esfera subjetiva del derecho. Como les dije, ¿se acuerdan que les dije con la misma voz derecho se alude a la norma y se alude a la prerrogativa o facultad para hablar de los derechos subjetivos y de su correlato, porque no podemos hablar aisladamente de derechos subjetivos, sino que también tenemos que hablar de deberes jurídicos. Y acá vamos a ver, el tema de la unidad es la relación jurídica. En este tema tenemos que empezar por una noción general, que es la de situación jurídica. ¿Qué es una situación jurídica? En esto yo voy a seguir y van a ver ustedes que Rivera hace lo mismo a Díez, Picasso y Bullón, que son unos autores españoles que hablan justamente de la parte general, tienen una obra muy buena sobre la parte general de derecho civil, y ellos sostienen, ¿qué es la situación jurídica? La situación jurídica es un modo de estar la persona en sociedad regulado por el derecho. Modo de estar una persona en la sociedad, acuérdense, el derecho como ordenamiento social, la persona está inserta, vive en sociedad, regulado por el derecho. Las situaciones jurídicas pueden ser unisubjetivas, son aquellas que tienen en cuenta a la persona en sí misma. Y así a lo largo de toda la materia y de todos los civiles, ustedes van a escuchar hablar del que es mayor o menor de edad, del que es capaz, incapaz, en el último párrafo del 32, o restringido en su capacidad de ejercicio, el que es comerciante, el que tiene alguna calidad, el que es consumidor, etcétera, etcétera. Situaciones jurídicas
unisubjetivas, tienen que ver con la persona en sí misma. Cuando la situación jurídica, reitero, ese modo de estar la persona en sociedad regulado por el derecho, se plantea entre varias personas, hablamos de situaciones jurídicas plurisubjetivas, plurisubjetivo, varias personas, y ahí entramos en la noción de relación jurídica, o sea, el vínculo entre dos o más personas. ¿Me siguen lo que les digo? Hay un género, situación jurídica. Estoy hablando de la clasificación de Diez-Picasso-Gullón. Situación jurídica. Como género, las situaciones jurídicas pueden ser unisubjetivas. Reitero, la condición de mayor, menor, capaz, incapaz, restringido en su capacidad. Las relaciones de poder que se dan con las cosas en materia de derechos reales. No hay vínculos con las cosas, ahora lo vamos a desarrollar. No se puede tener un vínculo con una cosa. Vínculo desde el punto de vista jurídico, derecho. Y desde otro punto de vista, no sé. Pero no se tienen vínculos, sino que son situaciones jurídicas las que la ley regula frente a una persona que es titular de derechos reales, respecto a determinadas cosas. Cuando la situación jurídica es plurisubjetiva, ahí sí entramos en lo que se denomina relación jurídica o vínculo entre dos o más personas que está regulado por el derecho. Pero esta misma noción de situación y relación jurídica, desde otro punto de vista, ustedes lo vieron en el artículo 7. ¿Cómo se refiere el artículo 7? Tengan en cuenta que el artículo 7 es una inspiración de Borda. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé en la clase pasada de Guillermo Borda, que fue el autor de la reforma de la ley 17711? En su ponencia al tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, que se realizó en Córdoba en 1961, la ponencia de Borda era lo que después fue el artículo 3 del Código Civil de Vélez Arfiel, reformado por la ley 17711, y hoy es el artículo 7 que ustedes estudiaron la semana pasada, que salvo el agregado en la parte final en relación a los contratos de consumo, ese artículo permaneció intocado en la redacción que tenía el artículo 3 del Código de Vélez, reitero, reformado por la 17711. Ahí Borda da una noción distinta de situación y relación jurídica. ¿A qué alude el artículo 7 del Código Civil cuando habla de situación y de relación jurídica? ¿Qué les dijeron? Porque vieron que la nueva ley se aplica a las consecuencias de situaciones y relaciones jurídicas existentes. ¿A qué alude? No son incompatibles las nociones, pero ustedes, de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo, van a decir, no, pero a ver, y allá, ¿qué estudiamos? ¿A qué aludimos con una situación jurídica para el artículo 7? ¿Está hablando de modos de estar las personas para el derecho, en sociedad regulada por el derecho? Por supuesto que sí. Pero Borda, y la doctrina en general, y esto se los habrán explicado, cuando habla de la situación jurídica, dice, ¿qué es lo que la caracteriza a la situación jurídica? La permanencia. La ley regula las situaciones jurídicas de la misma manera para todas las personas. ¿Qué es una situación? ¿Dónde vamos a encontrar? ¿En qué ámbito? Situaciones jurídicas, les dije, en el campo de los derechos reales, el dominio, el condominio, el usufructo, el uso, la habitación, etcétera, etcétera, todos los que vamos a ver después que enumera el código. En el ámbito de los derechos reales. El dominio, lo que en el lenguaje común ustedes conocen como la propiedad de una cosa, está regulado para todas las personas de la misma manera, tiene los mismos requisitos. Si yo quiero adquirir el dominio de un inmueble, la ley, a mí y a todos, me va a exigir título, que es la escritura pública, y modo, que es la tradición, o sea, la entrega de la posesión de la cosa. Después, que yo compre una casa, un auto,
en el ejemplo de escritura, título y modo, les dije un inmueble. Una casa, un auto, un campo, una cartera, lo que fuere, la regulación del dominio de cosas inmuebles o muebles es la misma para todas las personas, independientemente de quiénes sean los titulares de derechos en esa situación jurídica. De la misma manera, en materia de derechos de familia, la regulación del matrimonio son situaciones jurídicas. ¿Por qué situaciones jurídicas? Porque si bien hay vínculos entre personas, esos vínculos, el derecho los capta de una manera permanente, uniforme, igual para todo el mundo. Yo me puedo casar con quien quiera, con una persona del mismo sexo, con una persona de distinto sexo. Ahora, los requisitos para celebrar un matrimonio válido son exactamente los mismos para todas las personas. De la misma manera que los derechos y deberes que emergen de la responsabilidad parental, lo que antes se denominaba patria potestad en el Código Civil de Bresarfield, son exactamente los mismos para todo el mundo, independientemente de que las personas sean diferentes. Los vínculos personales que están incluidos en esa responsabilidad parental, y bueno, van a tener los padres, hijos distintos, pero la regulación legal de la situación jurídica, responsabilidad parental, es la misma para todas las personas sin diferencia alguna. En cambio, ¿hasta ahí me entienden? Lo que es una situación jurídica en los términos del artículo 7. Si ustedes lo analizan, no es incompatible con la noción de situación jurídica de Díez Picasso, ese modo de estar. Lo que pasa es que hacen la distinción entre unisubjetivas y plurisubjetivas. Y acá el artículo 7, por un lado les dice situaciones y por el otro lado les dice relaciones jurídicas. ¿Cuál va a ser la característica de estas relaciones jurídicas en el marco del artículo 7? Su variabilidad. Acá no tenemos esa nota de permanencia y de regulación idéntica para todos los casos. Por eso cuando hablamos de relación jurídica, nos vamos a introducir fundamentalmente en el campo de los actos jurídicos y de los contratos, donde en principio, salvo excepciones que más adelante vamos a ver, las partes regulan su vínculo, su relación, de la manera que mejor les parezca, les apetezca o les resulte conveniente. En tanto no sea contrario al ordenamiento legal, van a tener ustedes en cada relación jurídica diferencias que la ley admite. Las relaciones jurídicas son esencialmente variables. Ustedes en un contrato de compra-venta, lo que van a tener siempre inamovible son los elementos. Por un lado, van a tener en todo contrato de compra-venta, se entrega una cosa a cambio de recibir un precio. Eso va a ser igual en todo contrato de compra-venta porque es lo que hace a la esencia del contrato. Tiene un doble objeto, cosa por un lado, precio por el otro, que es una cosa también. Pero los distintos contratos de compra-venta se dan cuenta ese precio que el comprador me tiene que pagar. Si acordamos que me lo pague en forma inmediata, que me lo pague en cuotas, que constituya una garantía. ¿Me siguen lo que les voy diciendo en el ejemplo? Que constituya una garantía. La casa, y esto tiene que ver con la causa, que yo la compre para vivir, para alquilarla, para arreglarla y revenderla, para que venga a vivir mi hija, mi madre, lo que fuere. Todo va a ser variable y todo va a depender de la voluntad de las partes. Nada que ver con lo que les acabo de decir de la situación jurídica, donde si bien obviamente en cualquier relación de poder yo quiero adquirir el derecho real de dominio sobre una cosa, obvio que voy a elegir la cosa objeto de ese derecho real.
pero la forma de adquirirlo no lo voy a poder hacer como a mí se me antoje, sino que voy a tener que cumplir con los requisitos que la ley establece de manera uniforme e idéntica para todas las personas. Esa es la única salvedad, porque cuando yo les explico hay una relación de género a especie entre situación jurídica y relación jurídica, ustedes me van a decir, pero no es el concepto que me dieron ahí. Hay una diferencia de fuentes. Ya les digo, esto lo tomó Borda para la redacción del artículo 3. Hasta ahí, ¿me entienden? Situación, relación jurídica. Lo que nosotros tenemos que estudiar hoy son las relaciones jurídicas, o sea, el vínculo entre dos o más personas regulado por el derecho. Vínculo entre dos o más personas regulado por el derecho. Y entonces tenemos que entrar a ver cuáles son los elementos de la relación jurídica. Los elementos de la relación jurídica, van a ver, en todos los libros, son el sujeto, el objeto y la causa. Hago una salvedad. Cuando en la segunda parte lleguemos a los elementos del acto jurídico, ahí se los voy a recordar, van a ver que los elementos del acto jurídico son también los sujetos, el objeto, la causa, con una acepción más amplia, porque admite las distintas variantes de la palabra causa, como causa jurídica, y se le va a agregar la forma. Esto no es incompatible, porque obviamente que en el mundo del derecho, en el mundo de las relaciones jurídicas, necesariamente vamos a tener personas. En el acto jurídico, que ahora vamos a ver, qué relación tiene con la relación jurídica, hubo una redundancia en la palabra. Vamos a ver qué vínculo tiene con la relación jurídica, van a tener exactamente los mismos elementos. Pero esto no es incompatible. Les hago la salvedad porque se los vamos a recordar oportunamente cuando lleguemos en la segunda parte a la bolilla o a la unidad de los actos jurídicos. El sujeto. ¿Quiénes son los sujetos? Lo sacan de la definición de una relación jurídica. ¿Qué les parece? Los actores, las personas que van a intervenir en el contrato, en el caso que sea un contrato. Sí. Usted me dice los actores, las personas. Los sujetos de las relaciones jurídicas, dejo de mirar la cámara porque miro quién habló. Los sujetos de las relaciones jurídicas son las personas. Después, cuando nosotros vayamos a los sujetos de los actos jurídicos, vamos a ver que esas personas se clasifican en partes, representantes, otorgantes, terceros, etcétera, etcétera. En principio, para que se establezca un vínculo entre dos o más personas regulado por el derecho, que es el concepto de relación jurídica, lo que tenemos que tener como sujetos son personas. Por eso vamos a hablar de las personas humanas y de las personas jurídicas. En esta primera parte, hasta el primer parcial, solo estudiamos al sujeto de la relación jurídica, que son las personas. Ustedes en los libros, y se los aclaro porque está bien lo que me dijo el señor, pero a veces les pueden llegar a leer que el sujeto de una relación jurídica van a tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. Ojo que depende de la relación jurídica de que se trate. A veces hay un sujeto activo o titular de derechos y un sujeto pasivo desde el inicio, desde el nacimiento de la relación jurídica. Pero a veces eso no ocurre y lo vamos a ver ahora cuando veamos la clasificación de los derechos subjetivos. No siempre eso es así, que ustedes pueden decir como sujetos de una relación jurídica un sujeto activo y un sujeto pasivo, porque yo le hablo de los derechos reales o les hablo de los derechos intelectuales y voy a tener un sujeto titular de derechos, pero no voy a tener un sujeto pasivo. Porque en principio, ahora voy a volver, cuando hagamos la clasificación, voy a volver sobre esto, en principio
No hay un sujeto pasivo individualizado, determinado. Es la sociedad toda, en lo que se denomina el sujeto pasivamente universal, la que tiene que respetar los derechos reales de todas y cada una de las personas o los derechos intelectuales. Si ustedes me hablan de un derecho creditorio u obligacional, lo que van a estudiar en obligaciones, ahí sí yo les digo, bien, los sujetos de esa relación jurídica son un sujeto activo que se llama acreedor y un sujeto pasivo que se llama deudor. Pero esto es porque la relación jurídica ya nace con esos dos sujetos, esas dos personas plenamente determinados. No ocurre en toda relación jurídica. Por eso, si a ustedes les toca hablar de los elementos, del elemento sujeto de una relación jurídica, hablen de personas. No vayan a las caracterizaciones que son propias de los tipos de relaciones jurídicas que se van a encontrar según los derechos que están en juego, porque ahora vamos a ver bien esa clasificación. ¿Entienden lo que les digo? ¿Entienden que no es lo mismo la persona humana que va a ser el sujeto que participa en el vínculo, en la relación jurídica? No es lo mismo que un sujeto activo, no es lo mismo que decir parte del contrato, porque después vamos a ver, cuando estudiemos los elementos, todo esto, el contrato, los actos jurídicos, son fuentes de relaciones jurídicas, pero no es lo mismo. ¿Les queda? ¿O no entienden? El señor que me dijo son los actores, los que participan. ¿Entienden por qué les digo cuando hablamos de sujetos? Yo dije señor porque sin anteojos no veo. Ah, no, porque veía una persona con anteojos. ¿Cómo es que se llama? Son las personas humanas y las personas jurídicas. Ese es el sujeto de toda relación jurídica. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta en relación a lo que han visto? ¿Algo que se contradiga? Sí, le quería preguntar si los sujetos pasivos siempre son deudores o hay otro tipo de clasificación de sujeto pasivo. No. Después, cuando veamos los distintos tipos, las distintas clasificaciones de derechos subjetivos, vas a ver que hay sujetos pasivos. A lo que yo voy es que ese sujeto pasivo no en toda relación jurídica va a estar determinado desde el momento del nacimiento. Siempre voy a tener, por eso les acabo de dar la noción, ahora vamos a volver, la noción del sujeto pasivamente universal, cuando es la sociedad toda la que está obligada al respeto de mi derecho de propiedad, al respeto de mi derecho intelectual sobre una obra del intelecto, sobre un libro que escribí, una pintura que pinté, una música que creé o que elaboré. ¿Entienden? En esos casos, siempre va a haber, toda la sociedad está obligada, yo titular de derechos reales o intelectuales, puedo exigirle al resto de la sociedad el respeto de mis derechos. El tema es que la individualización del derecho pasivo ahí se va a dar cuando haya una violación del derecho real o del derecho intelectual. Voy a volver cuando les explique cada uno, porque un punto de la unidad es clasificación de los derechos subjetivos. Por eso les digo, cuando simplemente hablan de sujetos, no es tan mal que ustedes digan el sujeto de una relación jurídica puede ser el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero lo que quiero que ustedes entiendan y sepan, que se están refiriendo a una de las posibles relaciones jurídicas que hay. Porque hay otras donde, desde el inicio, reitero, no necesariamente van a tener individualizado a ese sujeto pasivo. Entonces, hasta ahora, en principio, sujetos de las relaciones jurídicas, las personas humanas y jurídicas. Al cabo de toda esta primera parte de desarrollo de la materia, ustedes van a saber cuáles son las condiciones para que la persona humana o la persona jurídica puedan entablar válidamente relaciones jurídicas. Recién estamos empezando. Después, el objeto. El objeto de toda la relación jurídica, ahí, ojo, que van a ser los bienes comprensivos de las cosas,
Según que sean extrapatrimoniales, las cosas son los bienes que tienen contenido patrimonial. Esto lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Y las conductas. Cuando nosotros hablamos de servicios, por ejemplo, pero ojo, no se agota en servicios, como dice Rivera. Cuando hablamos de prestaciones, también estamos teniendo como objeto de una relación jurídica la conducta de la otra persona. La conducta de la o las otras personas con las que yo entablo esa relación jurídica. Después vamos a ver cómo se regulan los bienes, las cosas, en general. Nuevamente, cuando ustedes vean el objeto de los actos jurídicos, ahí sí nos vamos a concentrar en el estudio de los bienes, las cosas y el patrimonio. Pero la noción de relación jurídica es más amplia. ¿Qué concepto darían ustedes para tratar de darme una noción de objeto? Yo ya les dije en qué consiste. Bienes, servicios, bienes, conductas o cosas. ¿Cómo definirían? ¿Qué concepto darían si tuvieran que hablar del objeto de la relación jurídica? Que no necesariamente tiene que ser algo material, tangible. Si hablamos de conductas de personas, obviamente no estamos hablando de una cosa. ¿Es el motivo que lleva a esas personas a relacionarse? Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de motivo, estamos hablando de otro elemento de la relación jurídica, que es la causa. Y yo no les diría de la relación jurídica, porque ahora lo voy a desarrollar. Cuando hablamos de causa, de la relación jurídica, hablamos de causa-fuente. Los motivos son una de las causas que pueden tener los actos jurídicos. Fíjense ustedes... ¿La celebración de un contrato? ¿Cómo? ¿Es el común acuerdo de la celebración de un contrato, por ejemplo? ¿El consentimiento? No, Lo que pasa es que en el contrato relación... usted ya me está hablando. El común acuerdo es el consentimiento para celebrar. Esto que yo les estoy preguntando, que les pedí que me dieran una noción, no se los estoy preguntando. Ojo, que ha sido la gran discusión de los autores y sobre todo de los autores franceses entre los causalistas y anticausalistas, porque en general todos decían que el objeto se confundía con la causa en las relaciones jurídicas y fundamentalmente en los actos jurídicos. Hay un autor clásico, que fue Salvat, yo creo que se los mencioné en la primera clase, tiene uno de los tratados de derecho civil argentinos más importantes de todos los tiempos y con la actualización de López Olazirregui, ojo, hablo de actualización de José María López Olazirregui antes de la reforma de la ley 17711, o sea que piensen que les estoy hablando de otra época. Pero él decía, cuando tenía que dar un ejemplo o clarificar un poco, él hablaba de sujeto como el que quiere, ¿sí? Es la expresión de una voluntad, todo acto jurídico, el sujeto es el que quiere. El objeto es lo que se quiere. Y la causa, decía Salvat, es la razón por la que se quiere. Por lo tanto, nunca se puede confundir lo que quiero, sea el bien, cosa o servicio, y para eso el objeto va a ser la conducta de la persona. Nunca puedo confundir lo que quiero con la razón por la que lo quiero. Entonces, cuando realmente hablamos de objeto de la relación jurídica, tenemos que tener, ojo, no está mal lo que me acaba de decir, no sé quién fue lo que dijo, el motivo por el que vamos a contratar, pero ahí nos estamos yendo a otro elemento, y que es más propio, la causa motivo, o causa fin, o subjetiva, es más propio del acto jurídico que de la relación jurídica. El objeto, entonces, van a ser los bienes, cosas o servicios sobre los que recae la voluntad de los sujetos de la relación jurídica, la voluntad de esas personas humanas o jurídicas que
han decidido iniciar el vínculo jurídico. Y después, el tercer elemento de la relación jurídica es la causa. Y acá la noción es de causa-fuente, o sea, la que da inicio, la que da origen a una relación jurídica. Fíjense ustedes que la palabra causa, esto lo vamos a volver a ver en la segunda parte, tiene tres acepciones: causa-fuente, causa-fin y causa-motivo, en una clasificación de la doctrina argentina clásica, y en los autores italianos prefieren las acepciones de causa-fuente y causa-fin, subjetiva y objetiva. Cuando hablamos de relación jurídica, hablamos de causa-fuente, porque al hablar de causa-fin y causa-motivo nos estamos yendo al artículo 259 del Código Civil, que hoy es el que regula el acto jurídico. La causa-fin, el hecho humano voluntario lícito que tiene por fin inmediato, dice el 259, producir una adquisición, modificación o extinción de situaciones y relaciones jurídicas. Esa es la definición de acto jurídico en el artículo 259. Cuando habla de fin, está hablando de la causa fin, que reitero, para los autores italianos van a tener una causa fin subjetiva que se identifica con los motivos que a la persona la llevaron a celebrar el acto jurídico, y una causa fin objetiva que es así, es uniforme para todos los actos de la misma especie. Les doy un ejemplo. Esto lo van a volver a ver cuando, no sé a quién le va a tocar, cuando vean los elementos del acto jurídico. Si yo celebro un contrato de compra-venta, la causa fin objetiva, o sea, la misma para todos los contratos de compra-venta que se celebren, va a ser la entrega de la cosa por un lado y el pago del precio por el otro. En todo contrato de compra-venta, como causa fin objetiva tipificante del contrato, van a encontrar ustedes la entrega de una cosa, sea un auto, un inmueble, un par de anteojos, un celular, lo que sea, a cambio del pago de un precio. La causa fin subjetiva o causa motivo, como me decían ahí, esa es esencialmente variable, porque yo el inmueble, como les decía antes, lo puedo adquirir para vivir, para alquilarlo, para tener una renta, para arreglarlo y revenderlo, para que viva mi madre, mi hija, etc. Y lo mismo cualquiera de las cosas que les mencioné. Esa causa fin subjetiva y objetiva no es la causa de la que hablamos cuando hablamos de causa de las relaciones jurídicas. Nos estamos refiriendo como causa de las relaciones jurídicas a la causa fuente, la que da nacimiento, la que da origen a una relación jurídica. Y en este sentido, las causas de las relaciones jurídicas son las mismas desde el derecho romano. Así formuladas: el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Son las mismas, y van a ver las causas de las obligaciones emergentes del contrato, del cuasicontrato, del delito, del cuasidelito. Y entonces, ojo con esto, porque cuando nosotros en la segunda parte entremos a analizar el acto jurídico y sus elementos, los actos jurídicos que nosotros estudiamos o vamos a estudiar en la parte general de Derecho Civil son la causa de las relaciones jurídicas que se entablan entre las personas. El acto jurídico es la fuente, lo que da origen a las relaciones jurídicas. Ustedes me dijeron por ahí bien los contratos. También, ¿por qué? Porque el contrato es una especie del género acto jurídico.
Cuando acá hablamos entonces de causa de la relación jurídica, nos estamos refiriendo a lo que vamos a ver en esta materia, porque acá no vemos delitos ni cuasidelitos. Nos estamos refiriendo a los actos jurídicos. Las personas celebran actos jurídicos que tienen por objeto bienes, cosas o servicios, y ahí se entabla entre ellas una relación jurídica donde una va a tener o ejercer derechos subjetivos según el tipo de derechos que se adquieran, transmitan o extingan con el acto jurídico, y el otro, la otra o las otras personas van a tener deberes jurídicos correlativos. Vuelvo sobre el mismo ejemplo porque me parece que a ustedes les resulta claro. Yo soy el vendedor en un contrato de compra-venta. El derecho subjetivo que está en juego es el derecho real de dominio, lo que comúnmente se conoce como la propiedad de la cosa. Yo estoy transmitiendo mi derecho de dominio sobre una cosa, pero para que ese acto jurídico tenga eficacia y realmente dé lugar a la relación jurídica, yo tengo que cumplir con mi obligación, que es entregar la cosa, pero la otra parte tiene el deber correlativo, deber jurídico de pagarme un precio. ¿Entienden? Solo ahí, con los derechos subjetivos en juego y los deberes jurídicos correlativos, porque yo voy a transmitir mi derecho real de dominio y la otra parte lo va a adquirir sobre la misma cosa. ¿Entienden? Solo ahí, con la noción de derecho subjetivo, por un lado, y deberes jurídicos correlativos, nosotros podemos entender la noción cabal de lo que es la relación jurídica. Vínculo entre dos o más personas regulado por el derecho. Ahora vamos a tener que empezar, vamos a estudiar lo que se denominan los derechos subjetivos. En parte general del derecho civil, yo voy a hablar de derechos subjetivos privados, no de los derechos subjetivos públicos. Votar es un derecho, un deber también, pero es un derecho subjetivo público. No me voy a detener en ellos, me voy a detener en los derechos subjetivos privados, aquellos que se adquieren, modifican, transmiten o extinguen con las relaciones jurídicas que yo entablo mediante la celebración de actos jurídicos. ¿Me siguen hasta acá? No les veo las caras. ¿Les queda claro? ¿Voy muy ligero? Sí, sí. Bien. Yo les voy a pasar los números, más o menos, ahora cuando lo desarrolle. No es para que lo aprendan de memoria, es más, hay algunos que me acuerdo, obviamente, los anoto, sino simplemente después les vamos a subir un PowerPoint donde ustedes van a ver los números, la clasificación, este encuadre que yo les hago. No se los subo hoy porque es muy difícil, ya les dije que tengo esta imposibilidad, estoy haciendo en un iPad y andar subiendo las diapositivas con el iPad se hace más, a mí por lo menos, yo debo ser un inútil con esto, se me hace más difícil, pero después les vamos a subir el PowerPoint. Lo que les digo es que no les doy los números de los artículos para que se los aprendan de memoria, sino simplemente para que vean a partir de qué momento tienen la ubicación. Entonces, los derechos subjetivos privados. ¿Cuáles eran los derechos subjetivos? ¿Hasta qué hora es? 4:30. Ah, no, tengo tiempo. ¿Cuáles eran los derechos subjetivos? La otra clase se los dije. Por oposición a la norma, que es derecho subjetivo, cuando hablamos de los derechos subjetivos, ¿hablamos de qué? ¿Se acuerdan? La prerrogativa, poder o facultad que tiene una persona para exigir de los demás un determinado comportamiento.
Los derechos subjetivos privados se van a dividir en dos grandes grupos. Primero, los patrimoniales, o sea, aquellos que son susceptibles de apreciación económica, que tienen un contenido patrimonial. Y después tienen derechos subjetivos privados extrapatrimoniales, que como su nombre lo indica, no tienen contenido económico. Vamos a ver, no quiere decir que no puedan producir consecuencias de tipo económico, pero lo que los caracteriza, lo que hace a su naturaleza, no es el contenido económico. Entre los derechos empezamos. Subjetivos privados patrimoniales van a tener a los derechos personales, creditorios u obligacionales. Esto es lo mismo todo. Ojo, que hablo de derechos personales y no personalísimos. La raíz es la misma, contienen ambos la palabra persona, pero son otra cosa. Personales, creditorios u obligacionales. Lo que ustedes van a estudiar en obligaciones, en Civil 2. En esto sí, la relación jurídica, desde el inicio, los derechos creditorios obligacionales los tienen a partir del 724 y siguientes en el libro tercero. La relación jurídica desde el inicio nace, se entabla entre un sujeto activo que se llama acreedor y un sujeto pasivo que se llama deudor. De tal manera que el sujeto activo acreedor puede constreñir la conducta del sujeto pasivo deudor para obligarlo. Puede constreñir porque la ley le da la facultad de hacerlo para obligarlo a cumplir con su obligación. Para obligarlo a cumplir la prestación a la que se obligó. Los derechos personales, creditorios u obligacionales, entonces, reitero, desde el inicio la relación jurídica se entabla entre sujetos que están plenamente determinados o individualizados. Sea que ustedes le pidan dinero prestado a un amigo, porque ese contrato se llama mutuo, o se lo pidan al banco, es exactamente lo mismo. El que pide el dinero, al que le dan el dinero, va a ser el deudor que va a tener que devolverlo con intereses o no, de acuerdo al pacto que haya hecho. Y el acreedor, al que la ley le da las acciones para exigir el cumplimiento de la obligación, va a ser siempre el mismo, el que prestó el dinero. En el ejemplo que les doy, la persona humana o el banco, persona jurídica. ¿Me entienden? Bien. Entonces, acá sí, por eso yo hoy cuando les hablaba de que los sujetos de toda relación jurídica tienen que referirse a las personas humanas o jurídicas, porque si solo se refieren al sujeto activo y al sujeto pasivo, están encuadrando dentro de a la relación jurídica dentro de los derechos creditorios u obligacionales. Dentro de los derechos subjetivos patrimoniales van a tener después los derechos reales. Los derechos reales están regulados a partir del 1882 y siguientes. Hay un elenco, el dominio, el condominio, el usufructo, el uso. No lo copien, no pierdan tiempo en esto porque van al 1882 y siguientes y van a ver la enumeración de los derechos reales. Se ha mantenido lo que se denominaba el numerus clausus, o sea, no hay otros derechos reales que los establecidos por la ley, si bien se ha ampliado el elenco. Tienen el dominio, el condominio, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la prenda, la hipoteca y el anticresis, que eran los
derechos que existían en el 2503 del Código Civil de Vélez Arfiel, pero después se han agregado el derecho real de superficie, la propiedad horizontal hoy para nuestro código, y a partir de agosto de 2015 es un derecho real. Entonces, bueno, el elenco lo van a encontrar a partir del 1882. ¿Qué ocurre con los derechos reales? En los derechos reales no podemos hablar, si bien ustedes, esto se los reconozco, van a encontrar en muchos libros que la noción de derecho real es el vínculo entre una persona y una cosa. Si ustedes analizan lo que empezamos hablando hoy, no hay vínculos con las cosas, no puede haberlos. En los derechos reales lo que se da es una situación jurídica que el nuevo código habla de relaciones de poder de una persona respecto a una o varias cosas. Las relaciones de poder, ya les digo a partir de qué artículo, si se los encuentro, está del Código Civil, porque es lo que antes se denominaba la posesión. Déjenme ver. Les dije, el 1800... Bueno, ahora se los busco y se los digo. Lo había anotado en algún lado, pero no... Bueno, si me permiten, no quiero perder el tiempo, pero ya les digo, cuando empiezan la regulación de la posesión y la tenencia, que es, estoy acá con el código, que hoy se denominan relaciones de poder. O sea que estamos en el campo de las situaciones jurídicas. En los derechos reales, sigo hablando mientras les busco el artículo. Acá, el 1908 habla de la posesión y la tenencia, que dice que las relaciones de poder se ejercen por la posesión y la tenencia. En los derechos reales, a diferencia de los derechos creditorios o obligacionales, ustedes van a tener desde el inicio un sujeto titular. Si quieren denominarlo sujeto activo, no hay ningún problema, pero más precisamente es un sujeto titular de derechos reales. ¿Qué va a ocurrir con lo que denominaríamos el sujeto pasivo? No hay un sujeto pasivo individualizado, determinado desde el inicio de esa situación jurídica, como sí ocurre con los derechos creditorios o obligacionales. Por eso les decía que hay un sujeto pasivamente universal, que es la sociedad toda, que está obligada a respetar mis derechos subjetivos, mis derechos reales. ¿Cuándo se va a individualizar el sujeto pasivo? En el momento que haya una violación de mi derecho real. En ese momento en que se viola, se infringe mi derecho real, yo soy titular de dominio de un inmueble, en el momento en que alguien se introduzca en ese inmueble sin mi consentimiento, como intruso o pretendiendo ejercer la posesión, en ese momento, ante la violación, ante el ataque a mi derecho subjetivo, ahí queda individualizado el sujeto pasivo contra el cual yo voy a iniciar las acciones que la ley me da para defender mis derechos reales, los derechos reales de los que soy titular. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Esa situación jurídica, la relación de poder de la persona con la cosa, no nace con un sujeto pasivo individualizado. Toda la sociedad está obligada al respeto. Recién ante la infracción, ante la violación de mi derecho subjetivo, va a quedar determinado, individualizado el sujeto contra el cual yo voy a accionar utilizando los medios, obviamente, que me da la ley. Que voy a tener en el Código Civil acciones posesorias y si no, si soy titular de dominio, acciones reales, la reivindicatoria, la negatoria, la confesoria, que lo van a ver en otra materia que es derechos reales, con la doctora Frontini y el doctor Donoso. Y otros muchos profesores más. No es que quiera omitir a nadie.
Entonces tengan en cuenta esto. Por eso yo les decía, cuando hablábamos de las personas y el tema del sujeto activo y el sujeto pasivo, esa denominación es propia de una de las clases de relaciones jurídicas que se puedan entablar. Con los derechos intelectuales, que son la tercera clase de derechos subjetivos privados patrimoniales, están regulados por la ley 11.723, que es la ley de propiedad intelectual en la República Argentina, no fue derogada por el Código Civil y Comercial, o sea que se mantiene vigente. Por el artículo 1, la ley 11.723 establece que protege la obra del intelecto humano, no protege ideas. Ojo con esto. La 11.723 protege obras, obras artísticas, producto del intelecto humano. Puede ser musicales, pictóricas, puede ser un libro, una película, lo que fuere. Protege las obras. Y de esta manera, una vez que yo inscribo en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual una obra de la naturaleza que sea que he creado, voy a ser el sujeto titular de esa situación jurídica. ¿Entienden? Porque no podemos hablar de una relación jurídica. Voy a ser el sujeto titular. Ahora, el sujeto pasivo pasa lo mismo que con los derechos reales. No hay un sujeto pasivo determinado, individualizado. ¿Entienden? Es la sociedad toda la que tiene que respetar mis derechos intelectuales. Ahora, en el momento en que a alguien se le ocurra copiar más frases del libro que las que autoriza la ley, más compases de la partitura que las que autoriza la ley, copiar más pasajes de una obra pictórica, escenas de una película, etcétera, 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 en ese momento recién se va a dar la individualización y determinación del sujeto pasivo contra el que yo voy a iniciar las acciones que la ley de propiedad intelectual me da para defender mis derechos subjetivos intelectuales. ¿Entienden lo que les digo? Abren el micrófono y me dicen, doctora Valijero, no entiendo, no está claro, no me doy cuenta cómo funciona, no tengo ningún problema y trato de explicárselos de otra manera. ¿Por qué derechos subjetivos, privados, patrimoniales? Porque ustedes se darán cuenta, tanto en los derechos reales, como en los creditorios obligacionales, como en los intelectuales, el contenido de estos derechos es netamente patrimonial, susceptible de apreciación pecuniaria. La naturaleza jurídica de estos derechos se define por la patrimonialidad. Por eso, sobre estos derechos, nosotros vamos a poder celebrar contratos, que los contratos son aquella especie de acto jurídico que se caracterizan por su patrimonialidad. No se pueden celebrar contratos sobre derechos subjetivos extrapatrimoniales. Entonces, los derechos reales, los creditorios o obligacionales o personales a secas y los intelectuales son derechos subjetivos privados patrimoniales. La otra clase de derechos subjetivos privados son los extrapatrimoniales. Y acá vamos a tener a los derechos personalísimos y a los derechos de familia en general. Recuerden lo que les dije, si bien tienen la misma raíz, persona, personales y personalísimos, no tienen absolutamente nada que ver. Y les hago la salvedad, hago hincapié en esto porque veo que muy a menudo se lo confunden, pero no solo ustedes, sino abogados en un escrito, en alguna charla, confunden, no hacen la diferencia entre personales y personalísimos. Cuando yo hablo, reitero, de derechos personales, les estoy hablando de un acreedor y un deudor, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Cuando hablamos de derechos personalísimos, estoy hablando de la vida, la integridad física, el honor, la imagen, la intimidad, la identidad.
Se dan cuenta que no tienen absolutamente nada que ver, aunque compartan la raíz. Los derechos personalísimos lo vimos la clase pasada, porque algo hablábamos de cuáles eran los fundamentos del código, están regulados a partir del artículo 51 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y los derechos de familia, cuando termina la parte general, con el artículo 400, en el 401 comienzan los derechos de familia, que van a tener, obviamente, el matrimonio, las uniones convivenciales, la responsabilidad parental, la adopción, la filiación, etcétera, etcétera. Por el contenido que tienen los derechos subjetivos extrapatrimoniales, se dan cuenta ustedes que su naturaleza jurídica no se define por lo económico, porque sean susceptibles de apreciación pecuniaria. Lo cual, se los dije al principio, no quiere decir de ninguna manera que no pueda generar consecuencias económicas. ¿Cuándo van a generar consecuencias económicas? Les doy un ejemplo. El derecho a la intimidad, el derecho subjetivo que toda persona tiene a mantener su vida privada, ajena de la injerencia de terceros. Yo no quiero que se metan en mi vida. Eso obviamente que no tiene contenido patrimonial. Ahora, si alguien viola mi intimidad, yo puedo accionar para reclamar los daños y perjuicios que me puedan haber provocado con la violación a mi intimidad. ¿Es una consecuencia económica? Sin duda es una consecuencia económica, pero no es lo que caracteriza, lo que define, lo que hace la naturaleza jurídica del derecho a la intimidad. De la misma manera que el derecho a la integridad física. Si a mí me atropella un auto y me deja renga con una pierna, yo puedo accionar por daños y perjuicios, con las distintas clases de daños que sean daños resarcibles que ustedes van a ver en obligaciones. Ahora, ¿eso hace que la integridad física de una persona tenga contenido patrimonial? De ninguna manera. Que pueda la afectación de ese derecho subjetivo pueda generar consecuencias económicas es distinto a decir que son derechos subjetivos patrimoniales. En este sentido, yo no sé, ustedes, puede abrir el micrófono si alguno tiene alguna referencia, deben, supongo, no sé, si no se los digo, haber oído hablar alguna vez, se hablaba del valor económico de la vida humana. ¿Qué ocurre cuando, en el ejemplo que les estoy dando, por ejemplo, fallece una persona, porque hay un accidente de autos, fallece una persona, obviamente quienes van a accionar van a ser los herederos, lo que se denominan los damnificados indirectos. El valor de la vida humana, ¿tiene valor económico una vida humana? No. Ahora, ¿a qué se quería aludir? Desde ya les aclaro que tenemos doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires desde hace años que estableció que la vida humana carece de valor económico. No podemos medir una vida humana en base a parámetros económicos. Sí, podemos determinar las repercusiones que la pérdida de esa vida tuvo para los damnificados indirectos, porque el damnificado directo obviamente es el que se murió. ¿Me entienden hasta acá? Pero Sí, las sí, sí. repercusiones que esa pérdida tuvo para los damnificados indirectos, por ejemplo, si tenía hijos chiquitos que todavía iban a la escuela, una cónyuge que trabajaba o no trabajaba, veremos, el tipo de actividad que desarrollaba, cuál era el aporte que esa persona hacía a su familia. No es lo mismo una persona que está en la plenitud de su etapa productiva que una persona que ya ha llegado a la ancianidad o que ya está jubilado. Pero se dan cuenta que lo que no es lo mismo es la repercusión económica que puede tener sobre los damnificados indirectos. En cuanto al valor de la vida para los parientes de la persona de avanzada edad, obviamente que va a ser mucho más importante que para, en lo suyo estoy hablando, que para los parientes de la otra persona con la que no tienen vínculo, y para los chicos chiquitos que murió un padre o una madre,
¿Entienden? Estos derechos, no los personalísimos, no se caracterizan por la patrimonialidad, aunque puedan generar consecuencias de tipo económico. Lo mismo ocurre con las relaciones de familia, que son los otros derechos subjetivos privados extrapatrimoniales. El matrimonio no se caracteriza por un contenido económico, patrimonial, que dé lugar a consecuencias económicas. Es más, ustedes me podrán decir, doctora, hay un régimen patrimonial del matrimonio. Bien, los dos sistemas, el de comunidad o el de administración separadas, pero que haya un régimen que la ley establece para regular, para normar qué ocurre con los bienes que se adquieren luego de la celebración del matrimonio, no quiere decir que la institución matrimonio esté regida en base a principios patrimoniales. Y lo mismo hablamos de la responsabilidad parental, lo que antes se denominaba en el Código de Vélez la patria potestad. No podemos inferir que en estas situaciones jurídicas, porque son situaciones jurídicas, más allá del vínculo familiar, son situaciones jurídicas porque la ley las regula de la misma manera en todas las situaciones. Se los dije al principio, el matrimonio, los requisitos para celebrarlo son los mismos para cualquier persona, los derechos y deberes de la responsabilidad parental, los mismos para cualquier persona. Y entonces, vuelvo, que den lugar a consecuencias de tipo económico, obviamente que los progenitores tienen la obligación de proporcionarles alimentos a los hijos, pero eso no es lo que caracteriza al vínculo humano entre padres e hijos. Y siempre el derecho va a tratar de captar las conductas en sociedad, lo que hace a la generalidad de las personas que viven en sociedad. Yo no digo que no haya situaciones patológicas donde, bueno, la cuestión económica es lo que prima en determinadas situaciones jurídicas, pero eso no es lo que regula el derecho. Esas son patologías propias de las personas que intervienen, pero de ninguna manera es el alcance o la naturaleza jurídica con que el derecho regula a este tipo de relaciones. Esto después yo se los voy a volcar en un PowerPoint, reitero, y lo mismo les voy a dar el elenco de los derechos reales, cuáles son, más allá de que van a poder ir a verlo en el artículo del código, pero reitero que no es para que estudien de memoria. Si me interesa, yo le di una ojeada a Rivera, cuando hablan de los derechos objetivos, hablan de derechos de coordinación, derechos de cooperación, derechos principales, accesorios. A mí me parece bárbaro, y yo por supuesto que cualquiera que hable de eso voy a reconocer que están hablando, y la fuente es Rivera. Yo creo que la clasificación más fácil, la que me interesa y que los define, es esta: derechos subjetivos patrimoniales y extrapatrimoniales, porque es la que hace o la que mejor aprende la naturaleza de cada uno de los derechos subjetivos involucrados. Hasta acá, entramos dentro de lo que podemos denominar los derechos individuales. Pero la bolilla, la unidad 6, que es la que a mí me toca hoy, estoy tapando la cámara, perdón chicos, tiene, fíjense, distintas teorías. En distintas teorías, esto lo pueden leer, por supuesto, en cualquiera de los libros, las teorías sobre los derechos subjetivos, que ya también están superadas, porque siempre se logra una interpretación armónica. Hablan de la teoría de la voluntad, si bien hubo teorías negatorias de los derechos subjetivos, pero son más las teorías positivistas, Kelsen, que esto no hace al fundamento de lo que estamos estudiando. No estoy relativizando la importancia de la teoría de Kelsen, sino en este tema. Pero fundamentalmente ustedes tuvieron la disputa entre Savigny y Jhering. Jhering decía que el derecho subjetivo era el poder atribuido a una voluntad. Poder atribuido a una voluntad, porque obviamente es el poder que la ley atribuye a la voluntad, porque esto, a medida que vayamos desarrollando la materia, ustedes van a ver que en general todo lo que vemos
en parte general y relativo a los actos jurídicos, todo acto jurídico es la expresión de un querer voluntario. Hablamos de la voluntad de las personas que son sujetos de las relaciones jurídicas. Ahora, era incompleta el poder atribuido a una voluntad porque habla desde uno solo de los aspectos, o sea, el poder, la prerrogativa, la facultad que yo tengo de exigir un determinado comportamiento. Pero a esa definición le faltaba el correlato, que era el del, que todo derecho subjetivo tiene, que se los dije, del, la facultad por un lado y el del otro. Porque si yo puedo exigir el respeto a mi derecho subjetivo, la otra persona tiene el ¿qué? El deber jurídico. La obligación. El deber jurídico de respetarlo, que se va a traducir según el tipo de relación jurídica que entablamos, se va a traducir a veces en obligaciones. Está bien. O sea, es incompleta. Y por eso fue la polémica que tuvo con Jhering, que decía que el derecho subjetivo es el interés jurídicamente protegido, porque él hablaba de que las personas, no basta la voluntad de las personas, sino que se requiere, lo que las lleva a actuar, lo que las motiva, es un interés. Persiguen un determinado interés y entonces actúan de manera tal de obtener o de lograr el interés que están persiguiendo. Ellos hicieron una polémica durante años, muy interesante, esos desarrollos a veces de egos que hay, no, pero es interesante, no les voy a decir que lean, al que le interese, si a alguno le interesa, se los puedo subir al campus para que lean la polémica entre Savigny y Jhering. Piensen que hace 2 siglos de estos 2 grandes autores alemanes, pero bueno, no les voy a decir que la lean, pero lo que la doctrina de Ribot dice no son incompatibles de ninguna manera, porque justamente son las dos esferas completas. El poder atribuido a una voluntad. La voluntad no actúa sola, tiene el correlato del deber jurídico, pero esas dos personas que dan origen a una relación jurídica, si no tuvieran un fin a perseguir, un interés que lograr, obviamente que no actuarían, o por lo menos no lo harían en el campo del derecho. A lo que iba con la bolilla 6 es que van a tener, les habla de los derechos de incidencia colectiva. Acá tenemos, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Alavi, Teipadec? Bueno, los derechos de incidencia colectiva en el Código Civil, esto es una innovación, ¿no? Ni se los mencionaba, por supuesto, en el Código Civil de Vélez Sarsfield, pero ustedes van a tener, en lo que hace a nuestra materia en el título preliminar, el artículo 14 del Código Civil, que establece la clasificación, primero, que no se puede pretender ejercer abusivamente derechos individuales, sería otra de las fórmulas del abuso del derecho, que lo van a ver mañana, no sé con cuál de los 2 chicos, son los puntos 5 y 6 de la unidad. No se pueden ejercer abusivamente derechos individuales cuando están en juego derechos de incidencia colectiva. Pero después habla de que los derechos pueden ser individuales o de incidencia colectiva. El artículo 14 del anteproyecto que elevaron al Poder Ejecutivo, la comisión redactora, la que yo les mencioné la semana pasada, estoy apagando esto, la semana pasada la comisión redactora integrada por Lorenzetti, Kemmermacher de Carlucci y Hayton de Nolasco, incluía 3 incisos: los derechos individuales homogéneos, ahí me mandaron algo, alguien puso algo de chatear, los derechos individuales. ¿Se les entrecorta mucho? ¿Qué dice acá alguien que se les entrecorta? Bueno, no sé. Y me están diciendo, profe, a pesar de que mañana es feriado, disculpen que la interrupción, a pesar de que mañana es feriado, si mañana es feriado no hay clase, chicos.
desde ya les digo, está mal contemplado en el cronograma. ¿Por qué es feriado mañana? Ay, no, perdón, hoy es 23, 24 de marzo, yo vivo perdida, sí, lógicamente. Está mal contemplado en el cronograma, lo que vamos a hacer es un corrimiento, quédense tranquilos. Así que esto yo hablo con Esteban y se los corro a los chicos. Mañana no hay clases. Les decía que el artículo 14 original, el del anteproyecto que elevaron al Poder Ejecutivo, tenía 3 incisos. En el inciso B contemplaba los derechos individuales homogéneos. Acá tenemos que remontarnos. Ustedes que entienden por derechos de incidencia colectiva, claramente no son estos derechos subjetivos individuales de los que cada uno de nosotros podemos ser titulares. Yo puedo ser acreedor de una persona, ser titular del derecho real de dominio, haber escrito una obra y tener derechos intelectuales, puedo estar casada o no, tener hijos bajo la responsabilidad parental y soy titular de todos los derechos personalísimos que están regulados en el Código. Ahora, cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva, necesariamente tenemos que pensar que son derechos que tienen un objeto más amplio, más abarcativo, bienes colectivos y no necesariamente estos bienes individuales, cosas o servicios que van a ser objeto de las relaciones jurídicas privadas. La primer norma que tenemos que considerar para hablar de los derechos de incidencia colectiva es el artículo 43 de la Constitución Nacional, que si bien regula el amparo, en el amparo como garantía, el segundo párrafo habla del amparo como medio de proteger el medio ambiente, los derechos de los consumidores, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tuvieron constitucional? No lo vieron. Bueno. No tienen problema con esto, vayan, lean el artículo 43 de la Constitución Nacional. De ese artículo 43 de la Constitución Nacional que habla sobre el amparo, sobre bienes colectivos o de incidencia colectiva, en el año 2009, antes la noción de derechos individuales homogéneos por primera vez se había dado en el denominado fallo Mendoza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo Mendoza estuvo referido a la contaminación de la cuenca del río Matanza y Riachuelo. Por primera vez se utiliza la noción, o se acude a la noción de derechos individuales homogéneos. Pero en realidad fue a partir del año 2009, con posterioridad, obviamente, primerito, artículo 43 de la Constitución reformada en 1994. En el año 2009, la Corte dicta el fallo Alavi, que les digo, es Alavi con Poder Ejecutivo Nacional, pero se llamaba con Poder Ejecutivo por una ley 25.873, que lo que decía la ley esa era que las compañías de telecomunicaciones tenían que guardar durante 10 años las comunicaciones telefónicas que hacían los usuarios por si las requería el Poder Judicial o en el Ministerio de Justicia. Este señor Alavi era un abogado, inició una acción y dijo, esta ley es inconstitucional, la ley y su decreto, porque afecta mi derecho a la intimidad. ¿Por qué van a tener que registrar o estar registrando o guardando las telecomunicaciones? En ese caso, se entendió, ustedes no han tenido constitucional, pero los derechos de incidencia colectiva se protegen mediante lo que se denomina acciones de clase. ¿Qué ocurre? Hay una causa, como en este caso, esta ley, que produce la afectación de un derecho que es individual. En el caso, como les acabo de decir, era el derecho a la intimidad de esta persona. Pero esta misma causa produce una afectación en numerosos casos que se encuentran en la misma situación y sin que necesariamente esas personas
hayan reclamado. Cuando se da esta situación, ahí el Poder Judicial tiene que analizar si estamos ante lo que se denomina una acción de clase. ¿Qué es la clase? El grupo de personas afectados por la violación de la ley de que se trate en cada caso. A partir de Alavi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se los voy a subir al campus, así que no se preocupen, es interesante leerlo, y viene con un resumen también. A partir de Alavi, la Corte, ¿qué hace? La primera diferenciación. Los derechos de incidencia colectiva pueden tener por objeto bienes colectivos. Si tienen por objeto bienes colectivos, son indivisibles, porque ¿cuál es el ejemplo típico de bien colectivo? ¿Qué se les ocurre? Que nos rodea a todos. El ambiente. El medio ambiente, el ambiente. Es el ejemplo típico de bien colectivo. Entonces, va a haber derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. ¿Por qué hablo de indivisibilidad? Porque yo no puedo reclamar por la porción de aire que tengo sobre mi casa y que está siendo contaminada por los desechos o lo que lanza al aire una fábrica que está cerca. ¿Entienden? Es indivisible. Si hay una afectación del bien colectivo medio ambiente, que hay una ley nacional del ambiente, si hay una afectación a ese derecho, todos los ciudadanos nos vemos afectados, o por lo menos todos los ciudadanos de la zona geográfica donde se está produciendo la violación o la afectación del medio ambiente. No quiere decir, no es requisito necesario que sea todo el país. ¿Se acuerdan? No sé si el problema que tuvimos hace unos años con Uruguay con el tema de las pasteras. El fundamento era que se afectaba el medio ambiente, finalmente, bueno, no ocurrió nada, pero en esos casos, la Corte, ¿qué dice? Tenemos derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. Esos son unos. Pero por el otro lado, y acá es lo que nos interesa, esto es lo que nos interesa, hay derechos de incidencia colectiva que protegen intereses individuales, cada uno, pero homogéneos. De ahí sale la terminología derechos individuales homogéneos, reitero, no la terminología que había sido utilizada en fallos anteriores y porque fundamentalmente la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia se basa en la jurisprudencia de la Corte norteamericana y las class action del derecho anglosajón, pero se hace la sistematización. Derechos de incidencia colectiva que protegen intereses individuales de cada uno de nosotros, pero que son homogéneos. ¿Qué quiere decir que son homogéneos? Afectados por la misma causa de violación del derecho. En el caso, esta ley que decía que había que guardar las comunicaciones. Cuando uno de los fallos señeros anteriores a Alavi, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo registran, son muy chicos, capaz que alguien que es un poco más grande, cuando se dio el apagón de Edesur en la ciudad de Buenos Aires, la acción era la Cámara Nacional Federal, defensor del pueblo contra Edesur, porque hubo un apagón de 9 días, y bueno, la gente obviamente de las zonas en que se produjo el apagón, perdieron todos los que tenían negocios y tenían un almacén, perdieron todos los productos, fiambre, leche, lo que fuere. Entonces, esa fue, les diría que uno de los primeros fallos importantísimos donde se protegieron derechos individuales homogéneos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que caracteriza al derecho individual homogéneo? La causa de afectación es común. Cuando un banco, Cablevisión, les cobra una tarifa indebida. El otro caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, PADEC, que es una asociación de consumidores nacional, con Swiss Medical, porque Swiss Medical había aumentado indebidamente las cuotas, y Swiss Medical es una obra social.
se dan cuenta que es un mismo acto que produce una afectación a un universo de personas absolutamente diferentes que si quisieran podrían iniciar una acción individual. Esto es lo que interesa en los derechos individuales homogéneos. Si esas personas quisieran iniciar una acción individual, podrían hacerlo, un reclamo directo, personal, de ellas contra Swiss Medical, contra el Poder Ejecutivo Nacional, contra Cablevisión, contra un banco que cobra comisiones indebidas, o ahora hay acciones contra los bancos por este sistema de refinanciación de las tarjetas de crédito 9 cuotas, que fue una resolución, una circular del Banco Central el año pasado, a raíz de la pandemia y la cuarentena, y bueno, y parece que cobraron más intereses, etcétera, etcétera. Es la misma acción, la misma causa de afectación, pero un universo de personas innumerables y que puede abarcar todo el territorio de la nación. Porque imaginen ustedes que con empresas como Swiss Medical, en los ejemplos que les voy dando, como Cablevisión, los bancos, sea públicos o sean privados, que tienen sucursales en cada una de las provincias del país, el mismo acto de violación de un derecho, una comisión o un interés indebidamente incobrado, en el caso de los bancos, se repite en escala en cada una de las jurisdicciones donde esa entidad bancaria tiene una sucursal. Entonces, a veces ocurre lo que para la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el verdadero fundamento de las acciones colectivas, es el acceso a la justicia. Porque personas que tal vez, por un reclamo que económicamente, el mío, lo que me subieron la tarifa o el interés que me cobraron, probablemente sea insignificante desde el punto de vista individual, pero multiplicado, como les digo, por el universo de usuarios que se van a ver afectados, para la entidad de que se trate es una ganancia hipermillonaria, ¿entienden? Y entonces, lo que las acciones colectivas en estos casos permiten es el acceso a la justicia de estas personas que probablemente no hubieran accionado. Les paso los datos. Los derechos individuales homogéneos fueron suprimidos del artículo 14. Los fallos son Alavi, que se los voy a pasar, PADE con Swiss Medical, y uno que desarrolla más las pautas para accionar en estos casos y la naturaleza de los derechos es uno de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, fue un leading case en el ámbito provincial, que es López, se llama el actor, contra Cooperativa Eléctrica de Peguajó. También era una cuestión de tarifas de una cooperativa eléctrica y se presentan un legitimado como para iniciar lo que se denomina una acción de clase. ¿Por qué acción de clase? La clase tiene que certificarla el juez ante el que se promueve la demanda. ¿Qué quiere decir certificar la clase? Verificar que se cumplan todos los requisitos que se establecieron en Alavi para la defensa de los derechos individuales homogéneos. La legitimación para iniciar la defensa de estos derechos está en el artículo 43 de la Constitución Nacional, tienen el artículo 56, de la 24240, y en el ámbito provincial, la ley 24240 nacional es la ley de defensa del consumidor. Y en el ámbito provincial tienen a la ley 13.133, que es el Código de Implementación de Defensa de los Derechos de Consumidores y Usuarios en la provincia de Buenos Aires. Entre los legitimados van a encontrar al defensor del pueblo. El afectado siempre está legitimado. ¿Qué quiere decir legitimado? Autorizado por la ley para iniciar una acción en defensa de estos derechos. El afectado siempre está legitimado, el defensor del pueblo, el Ministerio Público, en el orden nacional no, en el orden provincial sí, y las asociaciones de consumidores, que normalmente son las que inician estas acciones y asumen la representación de todo un colectivo. Cuando hablo de todo un colectivo es de todo un universo de personas. Fíjense ustedes qué atipicidad tiene, personas
que no les han dado autorización ni poder para que actúen en su nombre y representación. Por eso, la eficacia del sistema de defensa de los derechos de incidencia colectiva se asienta en dos cuestiones fundamentales, que son la legitimación activa, o sea, quién puede promover ese tipo de acciones, y la cosa juzgada expansiva o erga omnes, o sea, que la sentencia que se dicte en estos procesos colectivos, ya sea que se defiendan, si se están protegiendo bienes colectivos, no hay duda de que tiene un efecto expansivo erga omnes la sentencia, pero también lo debe tener cuando se trata de defender derechos individuales homogéneos. Entonces, para que tenga ese efecto expansivo, ustedes fíjense que la ley nacional en el artículo 54 lo que establece es que solo lo va a tener la sentencia que admita la demanda, o sea, la que hace lugar a la demanda contra el que con su conducta violó derechos colectivos o, en el caso que estoy hablando, individuales homogéneos. La ley nacional no regula el supuesto de que sea rechazada esa demanda. Sí lo hace el artículo 28 de la ley 13.133 de la ley provincial, que establece como principio general tiene efecto expansivo erga omnes la sentencia que hace lugar a la demanda. Si se rechaza la demanda, todo afectado mantiene el derecho de iniciar una acción individual siempre y cuando no haya participado del proceso colectivo. Y el proceso colectivo se puede volver a iniciar si el rechazo se fundó en la falta de pruebas suficientes. Esto es el artículo 28 de la 13.133. Para esto, lo que se regula y se debe garantizar es el derecho de exclusión. Se llama en el derecho anglosajón el opt-out. ¿Qué quiere decir esto? Hay que publicar el inicio de la acción colectiva por todos los medios, si tiene alcance nacional, en alcance, y ahora les digo también cómo, lo hacemos donde hay que inscribirla, para que aquellas personas que no quieran participar en el proceso colectivo, ejemplo, yo soy usuario del banco que ha cobrado intereses indebidos, pero no quiero participar en un proceso donde una asociación de consumidores está iniciando una acción colectiva. Entonces, me tienen que dar la posibilidad de excluirme, de no participar, y de esa manera yo puedo accionar en forma individual. Para eso, la Corte, por una acordada 32 del año 2014, la Corte de la Nación creó el Registro Público de Procesos Colectivos. Cada vez que se inicia un proceso colectivo, hay que inscribirlo en ese registro público. Hay otro registro público provincial que un año antes, en el año 2013, por acordada 3660, había creado la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que es para las acciones que se inician en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, la consulta a esos registros nacionales nos da la posibilidad de saber si ya ha iniciado un proceso colectivo de las mismas características, porque lo que se trata de evitar es precisamente la proliferación de procesos que tengan el mismo objeto y que puedan llegar a tener sentencias contradictorias. En unos se les da la razón, en otros no se les hace lugar. A eso se tiende, y que puedan acceder a la justicia en defensa de sus derechos la mayor cantidad de sujetos afectados posibles, que lo más probable es que si no fuera por medio de una acción colectiva, jamás acudirían por sí solos a contratar un abogado para que le inicie una acción individual por los X pesos que le pueden haber cobrado de más o la violación de que se trate. Bueno,
Son las 4:30, porque me interesaría el otro tema muy interesante, es el de la legitimación activa, la representación adecuada y sobre todo en materia de asociaciones de consumidores que tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, pero de última les digo 2 palabras o se los cargo directamente en el PowerPoint y eso entonces lo tienen ustedes como para saber. El artículo 14 eliminó los derechos individuales homogéneos. Fue muy criticado por eso el Poder Ejecutivo cuando los elevó, porque realmente hay una creación doctrinaria permanente, libros de doctrina, tratados de derecho procesal constitucional, que tratan los derechos individuales homogéneos, pero la realidad, que al mantener derechos de incidencia colectiva, si nosotros, como les dije la clase pasada, nos ceñimos al ABI dentro de los de incidencia colectiva habla de los que tienen por objeto bienes colectivos o los que protegen intereses individuales homogéneos, o sea, que podemos inferir que la clasificación, aunque no expresamente, se mantiene en el código actual. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Les quedó claro o no entendieron nada? Sean sinceros, a mí no me va a molestar si me dicen, doctora, no le entendimos nada, habló muy ligero, fue poco claro, y veo cómo se los ordeno. Igual en el PowerPoint, siempre que pueden leer, está un poquito más claro. ¿Alguna preguntita? Mañana entonces no hay clase y yo ya les mando un WhatsApp a los ayudantes para correr las clases. También podría ver si... ¿Ustedes el día viernes pueden a las 3 de la tarde tener clase? Porque le puedo decir a Esteban no, a Karina y Maxi, que les den la clase el viernes. ¿Pueden o no pueden? Sí. ¿Cuál, profe? En el cronograma que pasaron, puesto mañana miércoles. El martes 23 salta el jueves 25. Ah, ¿estaba previsto? Ah, no, como en el chat me dijeron, profe, mañana es feriado, hay clases, dije en el cronograma, me lo comí, no, claro, obviamente, lo tuve en cuenta, ya me parecía listo, no hablé nada, está previsto el feriado del 24 de marzo, mañana, así que vuelven a tener clase el día jueves y seguimos con el cronograma como está. Perfecto, gracias. Y yo les subo, si ven que dice Martina Sánchez Madrid, es la ayudante alumna que está autorizada para subir todo. Chao chicos, buen fin de semana. Cualquier cosita, cualquier pregunta, me escriben por el WhatsApp, no hay ningún problema. Chao, que les vaya bien. Perfecto, chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao.